cómo desde reconocer estas cosas que estamos hablando, realmente ser absolutamente honestos con nosotros mismos y comenzar a tejer relaciones diferentes. Porque la discriminación, los estereotipos, otra vez, no son solo negativos. A veces, muchas veces, nos referimos al otro como el indigenita, o el indiecito, o el negrito. Con amor, con cariño. ¿Qué está detrás de ese hito? Está hacerle chiquito. Aun cuando lo tratemos cordialmente, pensemos que estamos haciendo un trato súper, no estamos siendo equitativos tampoco. Vamos más allá del tema étnico. ¿Qué pasa cuando llegamos a comunidades? Y llegamos con el proyecto hecho. Llegamos con la solución a implementar la solución. ¿Qué hay detrás de eso? Hay una posición donde creemos que nuestra visión, nuestro conocimiento pesa más, importa más, y que esas personas a quienes les estamos dando el proyecto no son capaces de tomar decisiones por sí mismos. Eso es lo que está detrás. Hay un autor maravilloso que se llama Aníbal Quijano y él habla de la colonialidad del poder y del saber y de cómo nuestras cabezas, aun cuando hayan pasado 500 años desde la colonización, seguimos pensando que el europeo es mejor, que para ser más guapo, más bacán, tengo que blanquearme. Y más allá de pensar en el otro y decir sí en los otros, piensen en sus propias actitudes. ¿Cuánto nos hemos querido a veces blanquear? ¿Cuánto hemos creído que porque tiene un acento extranjero, de ley es bueno, de ley es deficiente? Y nos pasa eso. Y es normal que nos pase, porque hemos nacido en un medio que ha naturalizado eso. Lo importante es que cuando pase podamos reconocerlo. A mí me pasó, justo estaba en París, estaba viajando a un lugar muy afuera de la ciudad y estaba en el metro. Y estaba ya sola en el vagón del metro y entraron un grupo de chicos musulmanes, árabes, no musulmanes, árabes. Yo no sé si eran musulmanes o no, no sé su religión. Eran evidentemente árabes por sus rasgos físicos. Y yo me estremecí y estaba sola ahí y me dio miedo. Y tengo que confesarlo, me dio miedo. Por el único hecho de que eran árabes. Por el único hecho de que era un grupo de jóvenes árabes. ¿Qué dice eso? No de ellos. ¿Qué dice eso de mí? Y cómo yo tengo que comenzar a deconstruir también esas cosas que hemos naturalizado. Por favor. Y la primera es que es mentira que somos todos iguales. No somos todos iguales. Y eso es lo primero a reconocer. No somos iguales. Y eso no es malo. Lo malo no es ser distintos. Lo malo es que esas diferencias signifiquen unas jerarquías. Signifiquen que por ser diferente uno importa más que otro. O tiene más accesos que otro. O tiene más oportunidades que otro. Que por el color de tu piel, o por el lugar donde naciste, o por si naciste o no con discapacidad, o por si te tocó o no migrar, o por si tu madre dio a luz soltera, o porque si tu padre cometió un crimen y está en la cárcel, tus oportunidades sean menores que las del que está al lado. Eso sí es un problema. No es un problema ser distintos, es un problema que no tengamos el mismo acceso y que esa diferencia signifique una jerarquía. Y la segunda cosa es que precisamente el discurso de la tolerancia es un discurso que nos ha hecho mucho daño, porque quiere decir que el otro diferente yo le tengo que tolerar, que yo estoy en el centro y le tengo que soportar al otro. Y no estoy diciendo que la intervención, tiene usted toda la razón, esto tiene un tema educativo, pero justamente son estos discursos también que a veces no nos damos cuenta, los que tenemos que comenzar a deconstruir y pensar en que en nuestras diferencias, las políticas públicas que hagamos deben estar destinadas a que no haya jerarquías distintas. Un tema más, para eso estamos acá, para que estas charlas ustedes las multipliquen. ¿De qué tipo negativo? Obviamente que sí. Esas diferencias están en las canciones, están en los libros, están en las películas. Usualmente el chino, por ejemplo, en las películas gringas, usualmente el chino hace el papel del tonto. Fíjense, usualmente el chino hace el papel del tonto. La discriminación no es solo para personas indígenas o afrodescendientes. La discriminación es entre todos los grupos y de diferentes lados también. Piensen en las personas con discapacidad. Piensen en la serie de discriminaciones que vive una persona con discapacidad. Yo creo, si eso es una pregunta, yo creo que
las preguntas que tú estás haciendo es desde el yo y no desde el nosotros. Hasta dónde yo como capacitador tengo que parar la tradición, hasta dónde yo como capacitador tengo que... Y mi pregunta es, ¿realmente como capacitadores nos paramos de entender qué hay detrás de esas lógicas o simplemente las juzgamos desde nuestro punto de vista? La construcción de un Estado plurinacional, la construcción del diálogo intercultural no tiene que ver con cómo yo juzgo o no lo que está haciendo el otro, sino cómo yo comprendo. Primero entiendo de qué se trata. La semana pasada me fui a dar un taller en Imbabura. Y yo llegué ahí con todas mis metodologías y mis post-its y no sé qué, y quienes tomaron el taller conmigo ya saben que es como con un montón de cosas. Yo llegué y se paró uno de los taitas en Imbabura y me dijo, verá, disculpe que le diga, pero usted, como todos los que vienen a darnos clases aquí, ni siquiera se ha tomado el tiempo de entender que nosotros no nos interesa una persona externa hablando ahí. Nos interesa que nosotros podamos tener la voz por una vez y que usted nos escuche. Me dejó seca, me senté a escuchar y el taller fluyó maravillosamente. Porque ¿por qué yo, que vengo de afuera, que no he estado dentro de la comunidad, que hay una lógica dentro de la comunidad, vengo a decir cómo tienen que aprender? Entonces, creo que es un diálogo, es un encuentro, pero hay que reconocer también todas las limitantes que tenemos y las incapacidades que tenemos muchas veces de comprender y de escuchar. Entonces vemos la ortiga, vemos no sé qué, ¿comprendemos lo que hay detrás de ese proceso? Hay un pensador que se llama Sarmiento, que habla sobre la civilización y barbarie. Eso. Entonces todos piensan que ellos son los dueños de la civilización, nosotros somos bárbaros. Eso siempre se da. Y voy a ir un pasito más allá. Esta jerarquía entre los cuerpos, además, entrecruza otras variables. Entonces, es absolutamente distinto ser un hombre adulto, blanco, que vive en Quito, a una mujer lesbiana con discapacidad de Sacachún. Las opciones a las que esa mujer tiene frente a las que ese hombre tiene son absolutamente distintas. Piensen en un adulto indígena anciano. Un anciano, se llama la interseccionalidad, exactamente. Cómo las diferentes variables se cruzan y definen cuál es mi punto de partida. Hay gente que arranca aquí y hay gente que arranca mucho atrás, solo por las condiciones en las que naciste. Y entonces vamos a avanzar un poquito, perdón que no les dé a todo el mundo la palabra, vamos a avanzar un poquito y vamos a poder seguir opinando. Supongo que han visto como todas estas noticias, las muertes, los feminicidios. Y mi pregunta es otra vez, ¿por qué sucede esto? La realidad es que todos los días mueren mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Asesinadas por sus parejas, asesinadas por desconocidos. Es cierto que cada vez más se escucha, esto no quiere decir que antes no existía, quiere decir que antes no se decía. El tema de las violaciones masivas o la violación simplemente. ¿Y por qué sucede? Sucede porque vivimos en una estructura, otra vez, donde hay unos cuerpos que importan más que otros. ¿Y qué quiere decir ese sistema? El patriarcado quiere decir que el cuerpo femenino, las mujeres, somos consideradas menos que los hombres. Y somos consideradas menos, hay unos componentes religiosos, hay otros componentes que creen que las mujeres podemos ser más, sí, pero solo por nuestro hecho reproductivo. Yo, por ejemplo, que no quiero ser mamá, aunque pueda reproducirme, ¿acaso soy menos mujer? ¿Qué es ser mujer y qué es ser hombre? Son construcciones sociales. Y el qué es ser mujer y el qué es ser hombre, lo que nos han dicho es, hay también ahí una jerarquía. Y es más bacán ser hombre que ser mujer. Gracias. Y entonces,
El patriarcado es un sistema de poder que determina la autoridad o esa jerarquía del género masculino sobre lo femenino y significa o implica la exclusión de las mujeres de varias esferas, de lo público, de lo laboral. Para que ustedes sepan, estadísticamente una mujer en el mismo cargo que un hombre, con las mismas obligaciones, gana el 30% menos. Estadísticamente, se llama la brecha laboral, el 30% menos. Y entonces, efectivamente, es distinto el sexo. ¿Dónde está? No está allá. Es distinto el sexo del género. Efectivamente hay unas diferencias biológicas, sí, que son innegables y que se establecen por tres cosas básicamente. Por los cromosomas XX o XY, por la hormona o testosterona o estrógeno y por el genital, la vagina o el pene. Pero noticia, según los estudios médicos, no solo existe el genital, vagina o pene. Hay hasta 5 tipos de genitales diferentes. Habrán oído de las personas hermafroditas, por ejemplo, que nacen con una genitalia diferente. Por ejemplo, pueden nacer con útero por dentro, pero con testículos y pene. O pueden nacer con un clítoris muy grande que parece un pene. Pero ni siquiera la palabra pene o vagina nos gusta decir. Mucho menos vamos a estar hablando de este tipo de cosas. Y sin embargo es importante hacerlo. Porque la forma como se determinan los roles de género y lo que se supone que debe ser una mujer frente a lo que se supone debe ser un hombre son construcciones. Y si no hablamos de eso, seguimos naturalizando. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir que todos y todas se pongan de pie y